Si estás pensando invertir dinero para hacer crecer tu podcast, no compres ningún equipo. Mejor haz esto. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio 246 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde tienes los cursos que necesitas para hacer crecer tu podcast. Mira, ahora que lo pienso, sí, es así. Así que pásate por kaizen.com y si quieres un 50% de descuento en todos nuestros cursos. Esos cursos son de un solo pago, acceso de por vida y con tutoría. Pues simplemente si quieres un 50% de descuento, únete a sasuke.network para que puedas aprovecharlo. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo invertir dinero para hacer crecer un podcast. A ver, lo primero lo habitual cuando se quiere aumentar la audiencia, el alcance de un podcast, el engagement no tanto, ¿no? La audiencia o el alcance es pensar, en invertir un dinerito. Es una manera. Ya te digo que hay maneras gratuitas para hacer crecer tu podcast. Lo que pasa es que invertir dinero en algunas cosas te ayuda a crecer más rápido. Eso es así, más rápido. Mientras te pongo una comparativa rápida, mientras tú tienes la oportunidad de hacer colaboraciones con otros podcasters, cruzar audiencia, ¿no? Tú me entrevistas, yo te entrevisto, es una manera gratuita, 100% orgánica de hacer crecer un podcast, pero toma un tiempo. ¿Por qué? Porque toma un tiempo en que parte de la audiencia que me conoció en ese podcast se mueva al mío y viceversa. A veces no es tan rápido. Ese episodio puede tener un efecto a medio plazo, a largo plazo. Es un proceso lento, pero es un proceso real y es un proceso orgánico. Mucha gente dice que conoce nuevos podcasts a través de referencias de otros podcasts. Lo que pasa también es que en nuestra realidad actual son menos las personas que escuchan podcasts que las que ven videos en YouTube o que están activas en redes sociales. Entonces también hay un interés marcado en que no solamente el que ya escucha podcast se mueva a mi podcast y lo conozca, sino que gente que no escucha podcast entre a esta cultura. Porque sí, esto es una cultura. Escuchar podcast es una cultura. Se desarrolla un hábito, se incorporan los podcasts a una rutina, se hacen parte de nuestra vida los podcasts y hay gente que no ha descubierto ese fenómeno, ese efecto. Entonces, eso versus tú pagar publicidad, por ejemplo, en audio, en Spotify, cosa que no te recomiendo en absoluto. Vas a perder tu dinero en Spotify, en anuncios de audio. Ok, pero digamos que en nuestro caso, comparando con la promoción cruzada o la colaboración con otro podcaster, te pueden llegar mucha más gente dependiendo del alcance y la cantidad que inviertas. Ok, puede ser, pero hay que saber dónde poner el dinero para no perderlo. Hay algunas personas que entienden que su podcast puede crecer en audiencia, creciendo en calidad. Y entonces dicen, no, yo lo que tengo es que comprarme un mejor micrófono para que este ruido ambiente que yo tengo aquí no sea tan insoportable. O para que este eco que suena donde yo estoy grabando con este micrófono que recoge mucho o que no tiene tanta calidad, eso va a mejorar y eso va a atraer personas. Eso no necesariamente es así, ¿no? Así es. Por cierto, lo del eco no tiene que ver con tu micrófono, tiene que ver con la habitación donde estás grabando. ¿Ya? Y con la forma en que estás grabando y al volumen que estás grabando
y la fuerza de voz que estás utilizando y cómo está posicionada tu voz frente al micrófono. O sea, que yo puedo grabar en un espacio que no está acondicionado para matar la reverberación o el eco y puedo reducir los niveles de eco. Claro, hay técnicas para eso, pero ese es otro tema. Si te interesa ese tema, únete a nuestro canal de Telegram para que hablemos al respecto, ¿no? Y lo propones. Ok, mejorar la calidad técnica del podcast. Sí es cierto que puede lograr que la gente nueva que escuche tu podcast diga, mira qué bien se escucha, qué interesante. La gente generalmente no va a decir qué bien se escucha, va a decir qué interesante el tema. Me voy a quedar. Pero el que nunca ha descubierto tu podcast o no tiene manera de saber de él, tú puedes tener el Shure SM7B de $400 o el Electro Voice de 600 y el que no lo descubrió, no lo descubrió. Entonces crecer, los micrófonos, los equipos te ayudarán a mejorar la calidad de tu podcast y qué bueno. Yo no estoy diciendo que no hagamos podcast sin calidad, no, vamos a meterle la calidad mínima viable. Eso es lo que yo sí promuevo, calidad mínima viable. ¿Por qué? Porque yo creo que si vamos a gastar un dinero o a invertir un dinero en estos podcasts, donde más debería irse la inversión es en la promoción del podcast. Imagínate que tú tienes $2,000. Yo tengo $2,000. Yo quiero montar un podcast. Lo primero que tú vas a sacar de esos $2,000, digo, es una sugerencia, naturalmente, cada quien hace lo que quiera, es el 60-70%, guárdalo para promoción. ¿Ya? O para posicionarte o para hacerlo crecer. Guárdalo. Y manéjate con lo demás. El otro porcentaje, que sería un 30%, que es lo que yo determinaría. Entonces, de $2,000, un 70% viene siendo... 70% es $1,400. Ok, entonces nos quedarían 600, empezando de cero, ¿no? Bueno, con 600 monta tu estudio de podcast. Ya, y de ahí sobra, o sea, literalmente. Si lo vas a hacer gratuito, gratuito no, en solitario, mejor dicho, un PodMic, $100, como, no, análogo. Una interfaz $150, ya, una buena interfaz, un computador. Bueno, si no tienes el computador, sí, ahí tú te puedes gastar $400 y ya, ahí tienes ya los demás cables y accesorios, ya, ahí tienes tu estudio, porque un auricular no te va a costar, qué sé yo, $30. Ahí tienes tu estudio, ya. Y te sobra, todavía te está sobrando. No te está sobrando. Así está bien. Si ya tienes el computador, que puede ser desde tu móvil hasta la laptop que usas, no importa si no tiene muchas prestaciones, bueno, pues entonces ahí tienes 400 más que puedes aprovechar y comprar. No sé, yo no compraría nada más. Yo se lo daría. Acondicionaría la habitación, un espacio preferiblemente fijo para grabar con... que me ayude a lidiar con el eco. Sí, pero ahí no se van $400. Claro que no. En comprar espumas y eso, se te pueden ir quizás $100. ¿Ya? $100. Pones tu espuma, la distribuyes. No tienen que ser tantas espumas tampoco. La distribuyes y sí. Digamos que, ok, tú vas a gastar 600 en el estudio. Yo insisto, es menos. Y te quedan $1,400 de inversión para hacer crecer tu podcast. Yo lo distribuiría así. Claro, yo nunca comencé mi podcast con ningún peso. Yo no tenía un solo peso para eso. Yo tenía 2 trabajos y era para mi casa. Entonces, incluso el primer micrófono que tuve fue una grabadora y me la regalaron. Quien me la regaló no sabía lo que era. Me dijo, mira, este aparato parece un micrófono. Yo no sé lo que es, tiene muchos botones. Yo te la voy a dar a ti para que tú hagas lo que quieras con ella. Y yo investigué, es una Zoom H1N, H2N. Sí, con esto se graba. Mira, yo que quería hacer un podcast. Y yo comencé sin nada. Ok, pero a medida que voy ganando dinero con el podcast, voy haciendo mis inversiones en cosas que me hacen crecer el podcast, que son gratuitas o no es que son gratuitas, es que no requieren un costo económico y en otras que sí.
¿Ya? Entonces, vamos a hablar de eso en el día de hoy. Si vas a invertir dinero para crecer, fíjate que repito, para crecer tu podcast, que sea en promoción. ¿Ya? ¿En qué cosas en específico? Eso te lo voy a decir a continuación. Así que si quieres escuchar el episodio completo, no olvides suscribirte a sasuke.network para que lo puedas aprovechar este y los anteriores. Así que vamos inmediatamente, específicamente en qué invertir ese dinero que tengo para hacer crecer mi podcast. Ok, lo que yo te propongo es que hagas una doble inversión o inversión en paralelo de dos cosas. Eh, Estrategias que me hagan crecer el podcast de manera orgánica y sin costo, y estrategias que me permitan crecer de manera orgánica de pago al mismo tiempo, en paralelo. Entonces, tú tomas, por ejemplo, este mes de noviembre y dices, mira, este mes de noviembre, si mi podcast es de entrevista, yo ahora voy a depurar, si no lo has hecho, y voy a buscar personas para entrevistar que tengan podcast. Porque es más fácil que una persona que tenga podcast, que yo entreviste en mi podcast, me haga llegar a su audiencia que ya escucha podcast. Es una transición más sencilla. Ok, haces tu listado, convocas a esas entrevistas y haces esas entrevistas. Y por otro lado, entonces tú dices, ok, ahora yo voy a buscar plataformas que me den espacios publicitarios y que funcione. Las mejores plataformas que te pueden dar espacio publicitario para tu podcast y que funcione son plataformas de podcast. No es Google Ads, no es Facebook Ads. No sé si Google Ads, pero Facebook Ads no es. En Instagram, poniendo anuncios en Instagram, no va a crecer tu podcast. ¿Por qué? Sencillo. Instagram tiene a la gente presa ahí dentro. Eso todos lo sabemos. Entonces, no. Facebook Ads, no. iVoox, hasta donde yo sé, tiene unos planes mensuales de publicidad que sí funcionan. O sea, yo no sé hasta qué punto exacto, ¿no? Porque a veces las métricas son un poco raras, pero sí funciona. Entonces tú tienes un plan, por ejemplo, creo que de 60 a 70 euros al mes de promoción de tu podcast y te lo ponen en los principales listados y te lo resaltan y demás. Y en iVoox hay millones de gente buscando podcast y escuchando podcast cada mes. Entonces, bueno, págate un plan de esos. ¿Ya? Y es mensual y es un dinero fijo. Si vas a hacer una campaña puntual o puedes hacer una campaña puntual que puede ser entonces buscar otros podcasts que no tienen que ver con la temática del tuyo, por tanto quizás no lleguen a tu podcast como entrevistados y que tú sabes que tienen espacios para publicidad, y págales a los podcasts publicidad. Es mucho más efectivo. Es como que yo tome a Emilcar, si tiene espacios publicitarios, que yo sé que lo tiene, vía podcast, o no, Notipod Hoy de Melvin, está Jorge Marín de España, de al otro lado del micrófono. Esos son metapodcasts que tienen que ver con mi temática. Claro que yo prefiero entrevistarlo porque ya somos de la misma temática, pero imagínate que, que esto es Te Invito a un Café. Este es otro podcast, es de psicología, pero esta gente tiene alcance mundial también, aunque en su tema, bueno, pues yo le pago un anuncio, yo le pago una publicidad. ¿Cuánto cuesta una mención o una mención por una semana en tu podcast? 100 euros, 50, 70, 20, 10, lo que sea. Pues mire, yo quiero una promoción. Yo quiero una promoción para mi podcast. Perfecto. Ya. Hay otras plataformas como Spreaker que supuestamente tienen una plataforma para tú crear anuncios. Yo no la he probado ni he medido su efectividad. Entonces no sé si recomendarla. Eso habría que probarlo. Yo lo que te estoy evitando es que tú pierdas dinero o lo malgastes. Ahora tú en podcast no lo vas a malgastar. En iVoox estoy seguro que no lo vas a malgastar. ¿En qué otra cosa invertir el dinero para crecer tu podcast? En volantes. Y tú dirás, ¿cómo en volantes? En volantes impresos. Sí. O en material publicitario impreso. Sí, sé que parece absurdo, pero no lo es tanto. Si tu podcast es de un nicho en particular y en tu área presencial, esto es en el caso naturalmente en que tu área presencial, en tu localidad, haya gente
que pueda ser el perfil que tú buscas, pues búscate algún evento que tenga que ver con la temática de tu podcast, ve a ese evento y reparte volantes. Eso es una estrategia de marketing de guerrilla que existe toda la vida, desde que existe el papel y que se usa para todo. En Estados Unidos hay podcasts que lo hacen siempre. Y es barato, realmente es barato. O sea, no es una cosa, no es un dinero del otro mundo. ¿En qué más yo invertiría el dinero para crecer mi podcast? Yo podría crear un evento que tenga que ver con la temática de mi podcast, pero ese evento no va a ser un episodio del podcast, sino un webinar, un seminario, una charla, un taller. Buscaría, si quiero, personas que sean populares en esa temática. Sería un evento gratuito, pero yo voy a usar dinero para pagar publicidad en las diferentes plataformas para que la gente se inscriba en ese evento, que puede ser en línea como puede ser presencial, o las dos cosas. Y el dinero lo invertiría en publicidad, siempre y cuando no me cobren los participantes, los speakers. Lleno el evento de gente, se da el tema de alto valor que se iba a dar y luego entonces se anuncia una rifa, un premio, un no sé qué, algo o un material adicional que va a ser para los que se suscriban al podcast porque se va a dar en el podcast. Y entonces ahí tú vas a tener esa gente suscrita al podcast. ¡Boom! Imagínate que tú logres 100, 200 personas en ese evento. Y que esas 200 personas se interesen en eso adicional que tú vas a dar, pero que lo vas a decir en tu podcast, pero que para eso hay que suscribirse. ¡Boom! 200 suscriptores. Ahí, pim plan. ¿Y en qué pusiste el dinero? En la publicidad de ese evento, porque el evento para la gente es sin costo. Y te quedas también con el registro de los participantes. No solamente suscríbanse. No. Lléneme aquí, póngame su correo. O si ya lo hizo en la inscripción al evento. ¿Ya? Ok. Esas son estrategias de marketing que te pueden ayudar a invertir dinero para hacer crecer tu podcast. Otra manera también es combinar el gasto, la inversión de dinero en algo que tú hiciste que no requería inversión. Te pongo el mismo ejemplo. Imagínate que tú entrevistas a Joan Boluda, que es un referente en español, en España sobre todo, en marketing online. Ok, tú haces, Joan te dijo que sí, vamos a colaborar y tú entrevistas a Joan Boluda. Esa entrevista, ponle una publicidad o una promoción a esa sola entrevista. Fíjate, la entrevista él no te va a cobrar por ella, pero tú vas a pagar por publicitarla y que le llegue al público que sigue a Joan. ¿Para qué? Para que cuando la gente lo vea y se identifique, pero mira, este Joan, una entrevista le hicieron en el podcast tal, déjame ir a escucharlo, y lo escuche. Si la gente le gusta cómo hiciste la entrevista y demás, hay un grupo que se va a quedar. Eso es crecimiento y ahí hay inversión de dinero. $1,400 te daría para todo eso y te sobra. Y te sobra. Realmente, si tienes muy poco dinero, comienza con el poquito que tienes. Si no tienes nada de dinero, deberías ya estar pensando en monetizar tu podcast. Porque de verdad es que yo no entiendo cómo tú puedas tener un podcast sin costo para la gente y tú sin dinero. No. Hay que buscarle la vuelta. Pero eso ya es material para otro tema. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Me gustaría que me lo digas. Ya sabes que tenemos el grupo en Telegram, así que espero tu feedback por allá. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.